Queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. El Señor Jesús bendiga a todos los hermanos y amigos que pueden escucharnos por este medio. Es una bendición muy grande de parte del Señor poder encontrarnos en este momento para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Quiero que miremos una porción de la Biblia que está en los Salmos capítulo 100. El libro de los Salmos capítulo 100, desde el versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder seguir expandiendo el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un buen momento para escuchar una alabanza para la honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Una alabanza que exalte, que glorifique el nombre de nuestro Dios. Jesús, tu copa nos acercará, tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí, Rey de Reyes. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cada
Llegó el momento más esperado por todos nosotros y es el poder escuchar la gloriosa, la eterna palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy importante para que cada uno de nosotros escuchemos lo que el Señor tiene para decirnos. El tema tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, la obra completa del Espíritu Santo. Así que prepárate para que puedas escuchar esta poderosa palabra del Señor. Acerca de lo que es la obra completa del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 3, quiero que leamos con la ayuda del Señor el versículo 11, que a la letra dice de la siguiente manera. Dijo Juan el Bautista, yo la verdad, Juan el Bautista, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, hablando del Espíritu Santo, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Tengan la bondad, hermanos, de estar cómodos y vamos a entrar ya en la explicación de la palabra del Señor. En los tiempos de Juan el Bautista, todos sabemos que el Señor lo envió con el propósito de preparar el camino para él. Y cuando él empezó a hablar acerca del bautismo para arrepentimiento, muchas personas que vivían una vida totalmente apartada del Señor empezaron a considerar la necesidad de ser bautizados. Y yo quiero decirle que dentro de esas personas empezaron a llegar muchos fariseos, muchos saduceos, a buscar lo que es el bautismo para arrepentimiento. Y esto naturalmente, hermano, indignó a Juan el Bautista, por cuanto él sabía el comportamiento que ellos llevaban, por cuanto, aunque tenían un conocimiento amplio de la ley, no practicaban la ley. Las palabras no eran personas obedientes a lo que está establecido. Pero Juan, llevado por el Espíritu Santo, dijo esto: yo la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces, cuando se dice que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, era que las personas venían confesando sus pecados, pero a la vez no solamente lo confesaban, sino que se apartaban de él, es decir, por un arrepentimiento. Y Juan dijo: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando del Señor Jesús, que iba a aparecer en el Sena, que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Jesús, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Esa promesa, naturalmente, fue dada a los discípulos del Señor. Ahora, mi hermano, cuando el fuego del Espíritu Santo está encendido en el cristiano o llega a la vida del cristiano, este busca con pasión la presencia de Dios. Una de las características importantes de saber que una persona realmente ha recibido el poder del Espíritu Santo, se va formando una necesidad o una dependencia absoluta de Dios. En otras palabras, ya el viejo hombre empieza a morir y empieza a tener una nueva naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu Santo. Amén. Hay una pregunta, hermano, que muchas personas se han hecho. Pastor, ¿qué tengo que hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Esa pregunta la hemos escuchado por mucho tiempo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer para recibir el poder del Espíritu Santo? Bueno, la respuesta la tenemos en el Evangelio de San Juan. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, y el versículo 38. La Biblia dice que en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Está escuchando? El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree
¿Qué necesito yo para recibir el poder del Espíritu Santo? Creer. Creer. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, a través de creer o a través de la fe, el cristiano o el hombre de Dios empieza a atesorar, empieza a buscar la presencia de Dios. Cuando usted y yo tomamos la decisión, hermano, de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, empezó a sembrar una semilla de fe. Pero esa semilla empezó a crecer. Y en la medida que empieza a crecer, usted va teniendo convicciones dadas por el mismo Espíritu Santo. Entonces, la persona para poder recibir el poder de Dios necesita creer. Amén. Para tener fe, para recibir el Espíritu Santo, el creyente debe estar convencido que la voluntad de Dios para él es ser bautizado con su Espíritu. Debe estar convencido, hermano, que la voluntad de Dios es que usted y yo podamos tener esa promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que el Señor había dado. Recuerde lo que dijo Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. También el libro de los Hechos también aparece, porque para vosotros es la promesa, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. También encontramos en Gálatas, quiero que miren Gálatas capítulo 3. En el libro de Gálatas capítulo 3, el versículo 2, allí encontramos una escritura muy importante. Dice: esto solo quiero saber, pregunta el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? La pregunta que les hace a la iglesia en Galacia: ustedes, cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿lo recibieron por las obras de la ley o lo recibieron por el oír con fe? Por el oír. Por el oír con fe. El versículo 5 dice: aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Por el oír con fe. Recordemos que la fe viene por el oír por la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, es importante saber que la obra del Espíritu Santo, el propósito de Dios, es que el hombre tenga esa participación divina. Dios quiere que el ser humano se aparte de ese estado natural y empiece un nuevo proceso en su vida. ¿Cómo lo encontramos en la Biblia? Usted recordará en el Evangelio de San Juan, en capítulo 3, el versículo 1 en adelante, encontramos la conversación que el Señor tuvo con un hombre llamado Nicodemo. San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, una persona muy reconocida dentro del pueblo de Dios. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primero que todo, lo que Nicodemo había visto del Señor, había sido convencido por las señales que el Señor estaba haciendo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es algo que la iglesia, hermano, debe tener en su mente y en su corazón. Que si usted no nace de nuevo, Jesús dijo, no puede ver el reino de Dios. Y luego dijo, no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. ¿Verdad? Entonces, para poder ver, y más que ver, para poder entrar, necesitamos nacer de nuevo. Nicodemo le pregunta, aunque era un maestro, aunque era un miembro del Sanedrín, no era cualquier persona, era una persona muy importante entre los judíos. Él le hace la pregunta porque no había entendido. ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo pensaba que el Señor le estaba hablando del nacimiento que
que toda persona tuvimos. Nacimos por el vientre de una madre, empezamos una vida, un proceso, luego fuimos creciendo, pero no era ese nacimiento del cual el Señor estaba hablando. El Señor estaba hablando del nacer del agua y del Espíritu. Dos cosas. Lo primero, nacer del agua. Recordemos lo que dijo Juan el Bautista: yo los bautizo con bautismo de arrepentimiento. Nacer del agua es cuando la persona toma la decisión de arrepentirse y va a las aguas bautismales. Es decir, ¿qué es lo que a mí me identifica cuando en realidad yo he tenido una necesidad de arrepentirme? Pues no solamente confieso mis pecados, sino que también me aparto de ellos y por consiguiente hago lo que está establecido en la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, el versículo 38. Usted recordará que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, usted no encuentra, hermanos queridos, este sermón en ninguna otra parte. Usted mira que el apóstol Pedro, aunque era un hombre del vulgo, aunque era una persona que no tenía letras, no tenía mucho conocimiento, fue impartido el conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo. De hecho, usted recordará que fue el apóstol Pedro al cual el Espíritu Santo le iluminó quién era Jesús. ¿Recuerdan aquella parte donde Jesús pregunta: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Jesús le pregunta a ellos, estaba con sus discípulos: bueno, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús le dice: esto no te lo reveló mi carne ni sangre, sino mi Padre, es decir, el Espíritu. Entonces note usted, hermano, que la obra del Espíritu Santo es una revelación dada por el mismo Espíritu. Por eso es que una persona que no ha tenido un encuentro con Dios difícilmente puede entender la obra del Espíritu Santo, porque esta obra es directamente revelada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces el apóstol Pedro, ya en el libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo 38, después de haber sentido la manifestación gloriosa, todos los que hemos participado de esa manifestación, o más bien que el Espíritu Santo nos ha dejado participar de esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo, podemos decir que es incomparable, ¿verdad? No se puede comparar, no hay punto de comparación, hermano, cuando una persona recibe el poder de Dios frente a las cosas que el mundo ofrece. Pues Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: así que arrepiéntase. Primer paso, hay que arrepentirse y luego bautizarse en el nombre de Jesucristo. Algunas personas nos han preguntado: pastor, ¿por qué es necesario ser bautizado en el nombre de Jesús? Porque es que la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Usted puede ser bautizado en cualquier título, pero si usted se va a la Biblia, usted puede ser bautizado en cualquier título. Recuerde que Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Estos son títulos. Por eso el bautismo bíblico establecido por Dios es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Dónde está eso, hermano? Vamos al libro de los Hechos, del capítulo 4. Búsquelo allí en su Biblia, hermano, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 4, y el versículo número 11. El número 12, perdón. Y en ningún otro, hablando de Jesús, porque usted lee el versículo 11, está hablando de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando de Jesús. Inmediatamente el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación. Escúchelo bien, hermano, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para entender esto. No es cuestión de religión, no es cuestión, hermano, de comentario, o no es cuestión de filosofía. Pastor, es que yo creo, a mí me lo han dicho y respeto su ideología, pero yo tengo que hablar lo que la palabra del Señor dice. Yo respeto su ideología, yo respeto su forma de pensar, pero la Biblia dice, hermano, que en ningún otro, hablando de Jesús,
en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Está hablando de nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, hermano, el bautismo, la iglesia del Señor, bautizamos, es en el nombre de Jesucristo, porque en su nombre hay perdón de pecados. Y eso lo acabamos de leer. Y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, por eso la iglesia no es obstinación, hermano, no es irreverencia. Es que nosotros hacemos lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso bautizamos en el nombre de Jesús, porque es el bautismo que nos enseña la palabra. Entonces el apóstol Pedro lo corrobora. Arrepiéntanse, arrepentidos, estoy leyendo Hechos 2:38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que puedo encontrar aquí en este texto, hermano? Que el primer paso viene a ser el arrepentimiento. Amén. Que luego viene a ser del arrepentimiento, pasa el bautismo, pero en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. Y cuando nosotros estamos en la obediencia a lo que está establecido en la palabra, viene la consecuencia, que es: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Me van a entender? Cuando la persona toma la decisión de arrepentirse, es el primer paso. Hay mucha gente que se queda solo en el arrepentimiento, pero no se bautiza. Hay otros que confunden el arrepentimiento con el remordimiento. Son palabras muy diferentes y significados muy diferentes. Les cito un ejemplo: una persona que se arrepiente no vuelve a repetir el mismo pecado por cuanto se ha arrepentido. Pero una persona que es movido por un mensaje, de pronto un mensaje emocionalista, entonces en ese momento siente remordimiento: uy, Señor, te fallé, Señor, pequé. Y en ese momento puede prometer: Señor, no vuelvo a cometer lo que estaba haciendo, te prometo que me voy a apartar. Pero hermano, ha pasado un poco de tiempo y vuelve a lo mismo. Esa persona que está repitiendo constantemente sus mismos errores, o como la Biblia los llama pecados, no ha tenido un verdadero arrepentimiento. Esa persona ha tenido un remordimiento que se lo hace sentir de pronto su mal proceder, o de pronto el comportamiento que ha tenido con su esposa, o el acontecimiento que ha tenido con sus hijos. Eso lo ha llevado a un remordimiento, pero no ha habido un verdadero arrepentimiento. Entonces, por eso usted ve personas que, aunque llevan tiempos en la iglesia, lamentablemente hay muchas personas que están en la iglesia, pero no han tomado con seriedad lo que es la parte del arrepentimiento, porque se arrepienten y vuelven y pasa el tiempo y hacen exactamente lo mismo. Te repito, hermano, no te has arrepentido. Tuviste un momento de remordimiento, llevado de pronto por un mensaje emocionalista, que tomaste una decisión. Pero el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, cuando se ha arrepentido, se arrepiente y se aparta de sus pecados. Por eso es que el proverbista, Proverbio 28:30, dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, este alcanzará. Proverbios 28:30. Proverbios es 28:30, ¿verdad? El que encubre su pecado, a ver, mire por acá por la Biblia, por favor. No sé por qué ya no da. ¿Alguien lo encontró? Gloria al Señor Jesús. Dice aquí la palabra del Señor. Perdón. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. Vamos a buscarlo un poco más adelante porque no lo encuentro en este momento. Pero lo importante es que la persona necesita, hermano, apartarse del pecado, confesarlo a Dios, no encubrirlo, porque el que encubre su pecado no prospera. Perdón, estaba mal la cita, es 28:13. El que encubre sus pecados, se nos pasa a todos,
Me lo golpean los textos. Proverbio 28:3, hermanos, perdón, dice: el que encubra sus pecados no prospera. Encubrirlo es taparlo. Mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanza ¿qué? Misericordia. Entonces, note usted, hermano, la importancia, hermano, de no encubrirlo, sino de confesarlo ¿a quién? A Dios. Porque el único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. Entonces, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Hay algo importante, hermano, que estamos para aclarar algunas dudas de algunos hermanos. Hay una pregunta aquí que yo quiero que usted la mire con mucho cuidado y piense. La pregunta es: hay gente que afirma que desde que se cree o desde el momento que se entrega la vida al Señor, a partir de ese momento fue bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo afirma? Porque leen el texto del libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Y es importante aclarar todo este tipo de cosas, hermano. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, perdón, Efesios primero, Efesios capítulo 1, primero Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a mirar primero Efesios, luego nos vamos para Hechos. Miren, hermano, ¿en qué fundamentan esta teoría? Que desde que se cree se recibe el Espíritu Santo. Síganme con mucho cuidado, hermano, porque esto es bien importante para nosotros. Y hay personas que todavía lo creen de esa forma. Se lo voy a explicar para que usted lo entienda. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él. Fuimos escogidos en Él. ¿Y quién es Él? En Cristo. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Número 1. ¿A quién fue escrita la carta de los Efesios? A Éfeso. Usted lee el verso 13, siga leyendo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el texto, hermano, que muchas personas afirman que desde el momento que se cree, ya fue lleno del Espíritu Santo. Síganme con mucho cuidado, hermano, se lo voy a volver a repetir. En Él, versículo 13, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la prenda de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando usted lee el texto de esta manera, usted va a encontrar verso 13, por favor. Síganme con atención aquí. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Este texto está siendo utilizado para enseñar a la gente que del momento en que usted cree, ya creyó, aceptó a Cristo, creyó, ya fue lleno del Espíritu Santo. Resulta, hermano, que esta carta fue escrita a la iglesia de Éfeso, y el apóstol Pablo se encontró a ciertos discípulos de Éfeso. Ahora sí vamos a Hechos capítulo 19. Vamos a ver a quién era que el apóstol Pablo le estaba diciendo estas palabras. Hechos capítulo 19. Léalo conmigo para que usted se persuada por la palabra. Hechos capítulo 19, versículo 1. Dice como título Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿A dónde vino Pablo? A Éfeso. Y llamando a ciertos discípulos, ¿de dónde? De Éfeso, les preguntó, versículo 2:
¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? El apóstol Pablo se encontró a ciertos discípulos en Éfeso y él les pregunta a ellos: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y mire, hermano, sorpresa lo que ellos dijeron. ¿Qué dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Fueron bautizados en el bautismo de Juan. No habían sido bautizados en el bautismo del Espíritu Santo, porque ellos ni siquiera, hermano, quien los bautizó, ni siquiera les había hablado que existía el Espíritu Santo. ¿Lo está entendiendo, sí o no? Sigue leyendo, hermano. Dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo, preguntó Pablo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos le respondieron: en el bautismo de Juan. Pablo les dijo, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Juan bautizó con bautismo del arrepentimiento, diciendo: ustedes van a creer en aquel que viene después de mí. Esta palabra dijo que es antes de mí. Él les va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando oyeron esto, présteme atención aquí, hermano, para que despeje toda confusión. Cuando estos discípulos de Éfeso oyeron las palabras de Pablo, cuando oyeron esto, ¿qué pasó allí? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Punto número 1 que quiero aclarar. Por eso, si una persona ha tenido varios bautismos, pero todavía no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, pastor, ¿se puede volver a bautizar? Claro. No es que el bautismo que manda la Biblia es en el nombre de Jesús. ¿Por qué cree usted que aparece esto escrito aquí, hermano? De otra forma, los discípulos que Pablo se había encontrado en Éfeso, que ya eran bautizados con bautismo de arrepentimiento, entonces ¿para qué Pablo los volvió a bautizarlos? Es más, usted puede ver que ellos mismos tomaron la decisión. Cuando Pablo les habló acerca del Espíritu, ellos sintieron la necesidad de ser bautizados. Cuando oyeron esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes vino? ¿Sobre los discípulos de quién? De Éfeso. Pablo, habiendo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, en Efesios capítulo 1, el versículo 13, es a estos discípulos que Pablo les está diciendo de esta manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, les está recordando: ustedes recuerdan que yo les hablé acerca del Espíritu Santo. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No sé si usted me está entendiendo, iglesia. Entonces, por eso existe la confusión. Hay gente que afirma: no, usted desde el momento que creyó, acepta a Jesucristo como mi Salvador, ya recibió el poder del Espíritu Santo. Está equivocado, hermano. Quien empieza la obra, por eso estamos hablando de la obra completa del Espíritu Santo. Quien empieza la obra en el hombre es el Espíritu Santo. Quien perfecciona la obra en el hombre es el Espíritu Santo. Pero esto no quiere decir de que el momento que una persona recibe o acepta a Cristo, que ya fue lleno del Espíritu Santo. Le voy a colocar un ejemplo. Cuando usted lee los evangelios, usted va a encontrar, hermano, que los discípulos creían en Jesús, pero todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. ¿Aló? Vuelvo a repetir, no se me distraiga. Estoy diciéndole, hermano, cuando usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted va a encontrar que los discípulos, si seguían a Jesús, era porque creían en Jesús, ¿o no? Pero ellos, aunque creyeron, todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Es algo que usted y yo debemos de entender, hermano, que no es desde el momento que yo acepto a Cristo, ya fui lleno del Espíritu Santo. Es un proceso. Es verdad que quien inicia la obra en nosotros es el Espíritu Santo,
Pastor, ¿cómo se entiende eso? Se lo voy a explicar, hermano, pero ten mucho cuidado con la explicación que le voy a dar. ¿Cómo se entiende esto? Que cuando Dios trata con una persona, viene un arrepentimiento, empieza la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se entiende? Es como cuando una mujer queda encinta, una mujer queda embarazada. Esa mujer en el estado de embarazo, hermano, allí hay un ser, ¿verdad? Hay un ser, hay una vida. Por eso se cree que si una persona atenta, dicen que la píldora después, que la inyección después, eso sería un homicidio. Porque de que se ya quedó embarazada, así pasen 3, 4 días, ya hay un ser allí. Entonces, cuando la mujer queda encinta, ese óvulo que quedó fecundado, el ser está allí. Pero le hago la pregunta, en ese ser, ¿ese ser ya tiene ojos? ¿Tiene oídos? ¿Tiene boca? ¿Tiene riñones? ¿Tiene pulmones? ¿Tiene corazón? Está el ser, pero no se ha desarrollado todos sus órganos en él. De esa forma que se entiende la obra del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Cuando una persona cree, allí empezó la obra del Espíritu Santo. Pero se necesita un proceso. Se necesita un proceso, igual que en el vientre. Cuando el niño queda allí fecundado, cuando el vientre de la mujer quedó fecundada, todavía no se ha desarrollado el bebé. Ahí está el ser, potencialmente en ese ser ya está programado por lo que está establecido por Dios, que van a desarrollar sus ojos, sus órganos, su hígado, su corazón, todas sus partes se van a desarrollar, pero tiene un proceso de 9 meses. Algunos salen 7 meses, 7 vecinos, ¿verdad? Y cuando salen, de pronto, con el tiempo antes de que está programado, hay que meterlos en incubadoras, una cantidad de procedimientos, porque no está listo todavía para seguir a este mundo. Eso es lo que pasa con el creyente, hermano. Entonces, es incorrecto decir que desde el momento que usted creyó, ya voy lleno del Espíritu Santo. No, mi hermano. Empezó la obra, por eso estamos hablando de la obra completa del Espíritu. Empezó la obra del Espíritu Santo, pero Él mismo la va a perfeccionar. Amén. Amén. Digan amén, hermano. ¿Él quiere regalar un aplauso al Señor, por favor? Entonces, iglesia, queda claro que lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 1, el versículo 13, fue para los discípulos de Éfeso. Desde que creíste fuiste sellados. Fue porque él se encontró ese grupo de hermanos, él los bautizó en el nombre de Jesús, y puso las manos sobre ellos, y ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Algo importante, hermano, que encontramos en la Biblia, que para muchas personas de pronto ya es algo que no es importante. En la Biblia encontramos en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando vino por primera vez la manifestación del Espíritu Santo, había una señal inicial. Poco se habla hoy de ello, hermano. La señal que sucedió. Vamos a la Biblia, por favor, libro de los Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, ¿verdad? Versículo siguiente. Y de repente, diga conmigo de repente. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué pasó ahí? Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando vino por primera vez la manifestación del Espíritu Santo para la iglesia, vino a través de la manifestación también, hablaron en lenguas. Y el versículo siguiente, hermano, está diciendo, verso 4, por favor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a ¿qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hermanos, las lenguas no son humanas, son celestiales.
Es el Espíritu Santo que toma a la persona y la pone a hablar en lenguas, pero no en lenguas. ¿Amén? Entonces, cuando llegó la presencia del Espíritu Santo por primera vez a la iglesia, fueron Dios del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a mirar qué pasó con los discípulos de Samaria. Hechos capítulo 8, versículo 4. Usted recordará que Felipe estaba predicando el Evangelio en Samaria. Hechos capítulo 8, versículo 4, del 4 al 7. ¿Ya lo encontró? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cuando vino la persecución para la iglesia, todos los que fueron esparcidos a diferentes partes del mundo, ellos fueron con un propósito y era de predicar el Evangelio a toda parte. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, ¿verdad? ¿Qué hacía Felipe? Les predicaba a Cristo. Versículo 6. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos. ¿Era qué? La gente estaba estupefacta, la gente estaba admirada, mirando cómo Dios usaba a este hombre de Dios. Este hombre era usado por el Espíritu de Dios y hacía señales y milagros y prodigios, claro, el Espíritu Santo con él. En el versículo ya 14, en el mismo capítulo, pero verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron los apóstoles? Enviaron allá a Pedro y a Juan. Reforzaron pues con los predicadores para que la gente siguiera escuchando la palabra. Versículo 15, los cuales, quienes, Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Otra escritura que les estoy mostrando, que aquella gente que ya estaba creyendo por las señales, todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Iglesia, póngale mucho cuidado a esto, que por la palabra, como la palabra es la verdad, ella nos quita cualquier duda, hermano, que usted pueda tener. Entonces, note usted que la gente en Samaria estaba recibiendo el Evangelio. Al recibirla porque habían creído en el Evangelio, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, no desde que se cree se recibe, es un proceso. ¿Está leyendo conmigo? Dice la palabra del Señor, los cuales habiendo venido oraron por ellos, quienes, Pedro y Juan, oraron por la gente en Samaria para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16 nos aclara mejor, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido, ¿qué? Bautizados. ¿En quién? En el nombre de Jesús. Entonces, por eso, hermano, es que esta iglesia es la doctrina apostólica, porque nosotros enseñamos lo que los apóstoles nos enseñaron, los apóstoles de Jesucristo. Entonces, note usted, hermano, que los discípulos de Samaria, ellos estaban admirados, mirando, observando, viendo y oyendo las señales que Felipe hacía, usado por el Espíritu Santo. Habían creído, pero cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, tuvieron que orar por ellos, fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Todavía no lo habían recibido. Entonces, no desde que se cree, se recibe. Amén. ¿Vivo, iglesia? ¿Sí o no? Está claro el mensaje, hermano. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ¿qué? No había descendido el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mire, habían sido bautizados y todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Vamos a dejar hasta aquí porque el tiempo es corto. Qué poderoso mensaje la palabra del Señor que hemos escuchado. Gracias a Dios por su palabra. No olvides de suscribirte a nuestro canal, seguirnos todos los domingos a las 3 de la tarde. Estamos enviando la poderosa palabra del Señor que será de mucha edificación para ti y para toda tu familia. Muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia.